Bueno, entonces vamos a desarrollar ahora que es martes 13, que es de buena o de mala suerte. Unos dicen que es de buena, otros dicen que es de mala. Sigue siendo más o menos lo mismo. Nos pide, bueno, datos de entrada y de salida. ¿Cuáles serían? Salida, área y perímetro, ¿verdad? Y de entrada, los lados. ¿Los qué? Los catetos. Ahí nos está diciendo, en la misma redacción del enunciado, que a partir de los catetos, entonces nos ayuda un poquito en el análisis. El hecho de que nos esté diciendo que vamos a utilizar los catetos para eso, entonces los convierte en datos de entrada. Vamos a ponerle aquí cateto 1 y cateto 2. Dice un triángulo, hay que revisar que ahora dice triángulo rectángulo. Ya nos está dando una característica del triángulo, no es cualquier triángulo. Eso ya lo hicimos ayer. Es un triángulo rectángulo. Entonces voy a poner aquí un triángulo rectángulo o tratar de dibujarlo. Por ejemplo, a ver, ahí. Bueno, ¿por qué es rectángulo? ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? ¿O por qué se llama así? ¿Porque tiene qué? De hecho, el nombre pues nos dice nos está avisando. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto, rectángulo. Tiene un ángulo recto, o sea, este es el ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un triángulo rectángulo debe tener un ángulo de 90 grados. Sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Bueno, entonces quiere decir que entre los otros dos se reparten el resto, que son 90. Muy bien, entonces este es el ángulo recto, ¿sí? Este que está aquí. Opuesto al ángulo recto que tenemos, ¿cómo se llama este lado? Porque los catetos, ¿cuáles vienen siendo? Los lados que forman el ángulo recto. Entonces, este es un cateto, los dos catetos forman el ángulo recto. Y opuesto al ángulo recto que tenemos, ¿cómo se llama este? Siempre está opuesto al ángulo recto y siempre es más grande que los otros dos lados. ¿Cómo se llama? O por ejemplo, si hablamos de catetos, ¿cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente? Porque si recordamos, todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, provienen precisamente de un triángulo rectángulo. Y entonces nos dicen que el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre ¿qué? Sí, cateto opuesto entre ¿qué? Y así se llama este lado. Es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, dice el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande y es el opuesto al ángulo recto. Y los otros dos son los catetos. Hablar de cateto opuesto y adyacente, no podemos decir con certeza si este es el opuesto o el adyacente porque depende del ángulo que estemos viendo. Si estamos viendo este ángulo que estoy señalando, aquí está un ángulo, pues el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este y este es la hipotenusa. Si estoy viendo este ángulo de arriba, pues este ahora es el cateto adyacente y el que está enfrente, el que está opuesto, pues es el cateto opuesto. Bueno, ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Ayer veíamos que cuando conocemos los tres lados,
podemos utilizar la fórmula de Herón para calcular el área. El perímetro pues es la suma de los tres lados. Pero ahora que sabemos que el triángulo es rectángulo, ¿cuál sería la base de este rectángulo? ¿El que está abajo, el que está vertical o la hipotenusa? ¿Cuál sería la base? Porque podemos aplicar la fórmula de base por altura sobre 2 si identificamos cuál es la base y cuál es la altura. Bueno, habíamos dicho que cualquiera de los tres lados es la base. Yo puedo tomar como referencia cualquiera de los tres lados. Y la altura, pues cada lado tiene su altura. Si yo tomo como referencia uno de los catetos como base, si yo digo, pues que este sea la base, pues entonces la altura es exactamente el otro cateto. En un triángulo rectángulo, si un cateto es la base, el otro cateto es la altura. Porque la altura, dice, es la línea que parte del vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice opuesto a este? Pues el de arriba. Y que llega de manera perpendicular. Pues aquí está perpendicular porque forma 90 grados. Entonces, yo voy a decir que este es el cateto 1. Y este va a ser el cateto 2. Y este va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Por eso puse cateto 1 y cateto 2, no cateto opuesto y cateto adyacente. Cualquiera de los dos puede ser opuesto o adyacente. Bueno, entonces ya el área, sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Pero en nuestro caso, la base pues puede ser uno de los catetos, entonces cateto 1 por, esa sería la base, cateto 2 sería la altura entre 2. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos cómo calcular el área. Y directamente de los datos de entrada pues, los puedo tomar. Según lo que estemos haciendo y según el tipo de triángulo, pues a veces se facilita más calcular el área y a veces más calcular el perímetro. Ahorita se va a facilitar mucho calcular el área. ¿El perímetro cómo se calcula? ¿Cómo lo calcularíamos? Pues sería la suma de los tres lados, ¿no? El cateto 1 más el cateto 2 más la hipotenusa. Ahora, la hipotenusa sería un dato de entrada, porque la necesitamos. No cualquier dato que necesitemos va a ser dato de entrada. Tenemos que analizar si lo podemos calcular con los otros dos o si de plano es totalmente independiente. ¿Ustedes creen que necesite pedir la hipotenusa como dato de entrada? No, ¿verdad? ¿Por qué? Se puede calcular con los catetos. En un triángulo rectángulo, pues hay una relación directa entre los catetos y la hipotenusa. ¿A través de qué? Así como hay una fórmula de Herón, ¿qué tenemos para eso? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Vamos a ponerlo aquí. El teorema de Pitágoras nos lo podemos aprender con letras, con variables, pero yo creo que es preferible recordarlo como concepto. Porque pues alguien puede utilizar las letras A, B y C, a lo mejor alguien X, Y y Z, o nosotros estamos utilizando cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Pero, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Y bueno, muchas veces nosotros nombramos, lo voy a poner aquí temporalmente, si nombramos a veces, pues que fuera el lado A, ¿verdad? Para simplicidad, porque, como lo he dicho muchas veces, en álgebra no se usan variables con muchas letras, se usa una sola. Entonces, sería A, este sería B y este sería C, por decir. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿cómo quedaría? Dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, como le llames tú, ahorita le voy a llamar C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Que en este caso yo voy a utilizar la A y la B. Entonces sería A
al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a poner por aquí. Bueno, vamos a ponerle por aquí teorema de Pitágoras. Pero a nosotros, en este caso, pues lo que nos interesa conocer es la pura c, no la c cuadrada. Entonces, ¿cómo quedaría? Tendríamos que hacer una división, ¿no? Perdón, ¿cómo quitamos el cuadrado de aquí? Porque la c cuadrada, bueno, nosotros no vamos a usar a, b y c, vamos a usar cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Entonces, pero ahorita, bueno, estamos trabajando con el teorema con letras, como se usa en álgebra, con variables de una sola letra. Y entonces aquí, la A, pues vendría siendo el cateto 1, ese ya lo voy a conocer. Lo elevo al cuadrado y ya, ¿verdad? La B, que sería el cateto 2, también ya lo voy a conocer, porque es un dato de entrada. Lo que quiero ahorita conocer es el valor de la hipotenusa, que está representado por la C, porque la voy a sumar a los catetos para calcular el perímetro. Que no se nos olvide cuál es el objetivo que andamos buscando. Es el área y el perímetro. Entonces, ahí la C representa la hipotenusa, pero no la C cuadrada. C cuadrada sería la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo calculo la pura C? ¿Cómo despejo la C de ahí? ¿Nadie? Como que se me hace que sí lo tienen ahí, como que lo recuerdan, pero díganlo, y si no es así, pues decimos, no es así, pues es asá. ¿Cómo quito el cuadrado de la C? Porque quiero la pura C, no C cuadrada. ¿No se acuerdan? Parece que sí, pero no lo quieren decir. Digan, no pasa nada si no es así. No, nadie los va a juzgar. No es clase de matemáticas, no es clase de aritmética ni de geometría. ¿Eh? ¿Dividiendo? Eso es si estuviera multiplicando, ¿no? O sea, pasa del lado contrario, del otro lado de la expresión, con la operación contraria, con la raíz cuadrada. Es con la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, la C sería la raíz cuadrada, dejen ponerlo por aquí, de A cuadrada más B cuadrada. Así quedaría. Así quedaría. Pásale. Bueno, entonces, claro que para nosotros no sería con estas letras, ¿verdad? ¿Cómo sería para nosotros? En lugar de la C, pues sería la hipotenusa. En lugar de la A es cateto 1 y en lugar de la B sería cateto 2. Eh, entonces, antes de poder calcular el perímetro, nosotros tendríamos que utilizar esta fórmula para calcular la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la hipotenusa? Vamos a ponerlo por aquí. Nada más voy a cambiar las letras. Sería hipotenusa es igual, y luego sería la raíz cuadrada de cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Así? Ok, entonces así nos quedaría nuestra formulita. Ahí quedó un poquito más grande, ¿no? Ahora, eso es el análisis. Yo sé que ahorita, pues yo llevo ahí la voz cantante, ¿verdad? Yo ya sé cómo se resuelve, yo ya lo analicé. Pues, por eso a veces les digo que no se vayan con la finta de que, pues está padre y
no está tan difícil, no quiero que también decir que está muy difícil, está normal, una dificultad normal, ¿sí? Pero sí a veces el hecho de que veamos que alguien que ya lo analizó y lo explica y que no se vea tan complicado, pues, ¿dónde vamos a encontrar nosotros la verdadera complejidad? Cuando nos toque hacer algo por nosotros mismos. Sí, pero obviamente, pues aquí la idea es, pues, darle sugerencias a través de la experiencia. Eso es lo que se busca, ¿no? Pero finalmente, cuando ya se les ponga un problema, ustedes van a tener que resolverlo. En el caso de una aplicación, si ustedes requieren algo de matemáticas, aunque parece que no se requiere, sí se requiere matemáticas. De hecho, creo que mucho. Tal vez la básica se usa bastante. Pero pues tampoco, como les dije ahorita, no se trata de que ustedes sepan todas las fórmulas. No, pues esas se pueden consultar. La cuestión es cómo las vamos a usar para resolver el problema. Entonces ahorita ya lo que nos faltaría para completar el análisis sería que, pues darle valores a los catetos y sacar el resultado ya con datos. Entonces, ¿me ayudan a contar? ¿Cuántos cuadritos tiene el cateto 1? 9, se me hacen más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Son 11, ¿sí? Son 11. Bueno, ¿cuántos cuadritos tiene? Es la medida del cateto. ¿Cuántos tiene? 6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos la hipotenusa? ¿Me ayudan con esa operación, por favor? Voy a calcular aquí el área. Es igual a, pues es 6, 11 por 6 entre 2. Ya estamos trabajando con datos. ¿Cuánto da eso? 33, creo, ¿no? 11 por 6 entre 2, 33. Y luego necesito calcular primero la hipotenusa para después calcular el perímetro. Hipotenusa es igual a, ¿me ayudan con esta operación? ¿Cómo sería? La raíz cuadrada sería 11 al cuadrado más 6 al cuadrado. Vamos a ponerla aquí, ¿no? Sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esta la ponemos aquí, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? Por favor. ¿Cuánto? 12.52. Gracias. Sí como siempre, les pido que los demás lo verifiquen, por favor. ¿Cuánto? 12.47. Ah. Pero ya sacaron la raíz cuadrada. A ver, es 11 al cuadrado. Primero es el 11 elevado al cuadrado. Son 121, ¿no? Más 121 más 36 y luego la suma, sacar raíz cuadrada. Bueno, 40 y tantos se me hace un poquito grande el resultado. Se me hace más o menos bien, pero por eso les pido que lo revisen. ¿Sí está bien? ¿El 12.52? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ahora sí el perímetro. Pues el perímetro, ¿cómo va a ser? Sumar los tres lados, 11 más 6 más 12.52, y esto nos va a dar ¿cuánto? 17, 29.52. 29.52, gracias. Entonces, ya tenemos ahí, ahora sí ya está completo el análisis. El análisis poco tiene que ver con la programación. El análisis tiene que ver con entender el problema y ver cómo lo vamos a resolver. Y luego ya, entonces sí, nos vamos a la parte de el diseño del algoritmo y posteriormente, ya no falta mucho, ya nos vamos a la codificación. Entonces, bueno, vamos a hacer este algoritmo.
vamos a pedir dos datos, los catetos, y vamos a hacer estas operaciones. Lo que vamos a poner dentro del algoritmo no son con los datos, son con las variables. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces creamos un algoritmo que se va a llamar, bueno, en las variables pues todas son de tipo real, los catetos. ¿Cuántas variables vamos a utilizar? Mínimo estas 4, la mínimo. ¿Surgió alguna otra variable? La hipotenusa, ¿verdad? Entonces sería aquí una declaración de cateto 1, cateto 2, área y perímetro. Ahí está. De tipo A, me faltó la hipotenusa. Muy bien, entonces vamos a pedir pues los catetos. Le diríamos aquí primer cateto. Primer cateto. Y luego pedimos el dato. Cateto 1. Después aquí, una salida. Decimos cateto 2. O segundo cateto, más bien. Segundo cateto. Y entonces vamos a pedir aquí el cateto 2. Le voy a poner como nombre FA 2024 del 02 del 13, área, triángulo, rectángulo. Y bueno, ya que tenemos esos, el área la podemos calcular directamente, porque de acuerdo al análisis vimos que si tomamos un cateto como la base, el otro cateto es la altura. Entonces aquí sería una asignación. Sería variable área. ¿Cómo se va a calcular el área? El cateto 1 por el cateto 2 entre 2. ¿Sí? Y el perímetro no lo puedo calcular de momento hasta que tenga la hipotenusa. Entonces vamos a calcular primero la hipotenusa con esta expresión que está aquí, ¿verdad? La raíz cuadrada del cateto 1 más. Entonces vamos a poner por aquí la hipotenusa. Es igual. Raíz cuadrada, SQRT. Abrimos y cerramos paréntesis de una vez, para que no se nos olvide. Y luego, cateto 1 al cuadrado, cateto 1 y circunflejo al cuadrado, más cateto 2, circunflejo al cuadrado. Ya tenemos la hipotenusa. Y luego, pues vamos a, ahora sí calcular el perímetro. Decimos, perímetro es igual a cateto 1, la suma de los tres lados, más cateto 2, más hipotenusa. Y ya está. Bueno, entonces ya, como ya tenemos calculado el área y el perímetro, que son la salida, pues ya le damos salida y terminamos el algoritmo. Entonces, decimos por aquí una salida. Le voy a hacer la salida en el mismo símbolo. Entonces va a decir área igual, esta es una cadena. Le voy a concatenar la variable área. Le voy a concatenar otra cadena que es el perímetro. Como va a ir todo pegándose, pues para que no quede tan juntito, le voy a poner unos 3 espacios que diga perímetro.
es parte de la cadena, igual, y le concateno finalmente la variable perímetro. Y ya está. Entonces, pues vamos a probar. Tenemos nuestros datos de prueba que son estos que están aquí. 11, 6 y 11 y 6 nada más, ¿va? Son los datos de entrada. Entonces vamos a ejecutarlo. Primer cateto 11 y segundo cateto 6. Y aquí tenemos, vamos a checar el área. El área es igual a 33 y el perímetro es igual a 29.52. Podemos checar el valor de la hipotenusa aquí en las variables. Y revisamos que la hipotenusa, pues ahí está. 12.52 es lo que habíamos calculado. Fíjense, una manera también de comprobar es si utilizamos el algoritmo de ayer. Si en el algoritmo de ayer yo le doy los tres lados, el 11, el 6 y el 12.52, me tiene que dar lo mismo, porque es el mismo triángulo. No importa cómo haya llegado al área, esa no va a cambiar. Entonces, voy a, bueno, no sé si haya dudas de esto, ya está completo el algoritmo. El paso siguiente, pues, sería codificarlo, pero todavía no llegamos a eso. Entonces voy a quitar esto. Voy a abrir otra instancia de Flowgrid. Y voy a recuperar el del área triángulo 2. Es este. Es donde utilizamos la fórmula de Heron. Aquí me pide los tres lados. Es nada más para comprobar. Entonces me voy a este segundo y le voy a dar los tres lados. El 11, el 6 y el 12.52. Le digo, primer lado, 11, segundo lado el 6, tercero 12.52. Si tuviéramos más decimales debería ser más exacto. Y aquí está el área. Ahí salió un poquito diferente. A ver. No, ahí está. Es que lo puse al revés, ¿no? ¿Cómo está? Ah, no, el área sí está bien, 33. No me dio exactamente 33 porque pues faltan decimales, ¿verdad? Pero vean cómo, bueno, el perímetro, ese sí me iba a dar porque yo le di los tres lados, ¿verdad? Nomás lo sumó. Ese es el de ayer. Aquí es donde se utilizó la fórmula de Heron. Si nosotros le pusiéramos más decimales, pues esta área llegaría a los 33. Entre más decimales, pues más cerca estaría, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿qué tal si de aquí, como yo conozco los dos catetos, cuál es la función trigonométrica que relaciona los dos catetos? ¿Alguien se acuerda? Ahorita dije, seno es cateto puesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente, ¿verdad? Entonces, si yo tomara este ángulo, yo le dijera que es el ángulo A, por decir. Ahí no me deja. Bueno, que es el ángulo A. Entonces, si yo dijera aquí que la tangente del ángulo A, pues sería el cateto 2 entre el cateto 1. ¿Sí? ¿Y eso de qué me serviría? Otra forma de abordar para saber el ángulo, ¿verdad? Como estos son datos de entrada, me los van a dar y yo puedo saber el ángulo. Es más, no sé si alguien lo puede hacer en la calculadora. A ver, vamos a hacer aquí nada más para probar, ¿sí? A ver, ¿cómo sería pues? Tangente de A es igual a 6 entre 11. ¿Cuánto da eso, por favor? 6 entre 11. Porque la tangente es cateto puesto entre 54, unos dos decimales más.
¿Otra vez? Y así se va. 54, 54, 54. Ok, bueno. Entonces, con esto podemos sacar el ángulo. ¿Cuánto vale A? El arco, el tangente inversa de eso. ¿Cuánto da? Tangente a la -1 o arco tangente, no sé cómo venga ahí. ¿Sí? Tangente a la... ¿Cuánto da? 28.610. Ese es el ángulo. Estos son grados, ¿va? Salud. Entonces, yo podría, ¿cómo se calcularía ahora sí el seno? El seno de 28.610 es igual a el cateto, bueno, según la fórmula del seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es 6 entre hipotenusa. Y entonces, ¿cómo calcularé aquí la hipotenusa? Ya el seno de 28.610 lo puedo hacer en la calculadora. Y entonces, aquí lo que yo tendría que hacer es, bueno, hipotenusa como está dividiendo, pasa multiplicando, y el seno de 28.610 pasaría dividiendo. Entonces quedaría algo así como hipotenusa es igual a 6 entre el seno de 28.610. ¿Cuánto da la hipotenusa? Por favor. O sea, pueden, ¿sí? 6 entre el seno de 28.610. A ver, ¿pero te da negativo? Pues no debería dar negativo, porque el seno de 28.6 no es negativo. Y es 6 entre eso. A ver, mira, sí. Sí. Es que está en radianes a lo mejor, ¿no? A ver si alguien lo tiene en grados, porque esos son grados. Digo, y 28.6 más o menos sí da esta abertura. 6 entre el seno de 28.61. 12 punto qué? ¿Sí se fijan que es esto mismo? O sea, acá lo sacamos por Pitágoras, acá lo sacamos por funciones trigonométricas. ¿Cuál es mejor? Pues la con la que se sientan más cómodo. Las dos debe salir lo mismo. O sea, no importa cómo llego al resultado siempre y cuando sea correcto. ¿Sí? Entonces, aquí lo hicimos a través de funciones trigonométricas y acá a través del teorema de Pitágoras. Bueno, el cálculo si yo quisiera usar esto en el algoritmo, pues tendría que calcular la hipotenusa de otra manera, como está enmarcado aquí. Bueno, ¿está bien? Ahora vamos a hacer a ver si lo hacemos rápido. Es el último que vamos a hacer de triángulos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? ¿No tiene qué? Pero, ¿cuál es la característica del equilátero? ¿Por qué se llama equilátero? Equilátero quiere decir lados iguales, ¿verdad? Entonces, aquí la entrada, la salida pues es la misma, ¿no? Área y perímetro. Nos pide lo mismo. Área y perímetro, entonces vamos a poner aquí área, perímetro. Siempre les digo, lo más interesante, para no decirle lo más difícil, lo más interesante son los datos de entrada. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Voy a tratar de dibujar a ver, un triángulo no va a estar así muy bien es que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero si hay 4 de cada lado, sí, ¿verdad? Bueno, no es totalmente equilátero, pero vamos a suponer que sí equilátero. La pregunta es, ¿cuántos datos de entrada voy a pedir? ¿Cuál? A ver, voy a pedir el lado, ¿sí? Lado viene siendo también, pues es equilátero, entonces también este es el lado, ¿no? Y también este es el lado.
Entonces, ¿qué es lo que puedo calcular así rápidamente? Ahora el perímetro, ¿verdad? Ahora el perímetro se va a calcular muy fácil, ¿sí? Entonces, el perímetro, vamos a ponerlo por aquí, perímetro es igual a, ¿cuánto? Lado más lado, que simplificado daría lado por 3, ¿no? Lado por 3. Ok. Aquí lo interesante es el área. ¿Cómo necesitamos otro dato para el área? Porque el área, ¿cómo es? Base por altura entre 2, ¿verdad? Y dijimos que cualquiera de los lados puede ser la base, entonces el más cómodo es el de abajo. La altura, ¿cómo quedaría la altura? Vamos a poner por ahí la altura, pues quedaría así, ¿no? Así quedaría la altura. Bueno, esta sería la altura. Vamos a ponerle altura. La pregunta es, ¿tenemos que pedir la altura? ¿No la podremos calcular de alguna manera? ¿Se puede? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Bueno, con la fórmula de Aarón también debería, ¿verdad? Sí, pero en la fórmula de Aarón me pide los 3 lados y aquí, pues nada más voy a pedir uno. La pregunta es si la altura la tengo que pedir. A ver, de momento, como decimos, no, pues sí, necesito la altura, ¿verdad? Hay que pedirla. Pero, vamos a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Voy a aislar ese triángulo, lo voy a poner por acá. Ese, da lo mismo el triángulo de la derecha que el de la izquierda, son del mismo tamaño. Entonces, vamos a suponer que yo hago esto. Ya, lo que hice fue aislar el triángulo para no hacernos tantas bolas acá. Entonces, yo les pregunto, ya lo vamos a conocer, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? Pues el lado, ¿no? Y este pedacito, ¿cuánto vale? La mitad, vale la mitad. Lado entre 2. Entonces, si yo conozco la hipotenusa y un cateto, la altura, vamos a poner aquí la altura, pues la puedo calcular, ¿no? La puedo calcular ¿con qué? Si este es un triángulo rectángulo, obviamente la altura por definición aquí este ángulo tiene que ser recto. Entonces con el teorema de Pitágoras puedo calcular, ¿verdad? Lado es un dato de entrada. Lado entre 2, pues obviamente va a ser un dato de entrada. No al entre 2, pero sí el lado, nomás lo divido entre 2. Entonces, la altura la puedo calcular. Según el teorema de Pitágoras, me dice, vamos a ponerlo por aquí. Dice el teorema de Pitágoras. Ah, caray. ¿Qué dice? No sé. Dice, el cuadrado de la hipotenusa, ¿cómo se llama la hipotenusa aquí? El teorema no dice a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. No, dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como los llames tú. Yo aquí estoy llamando la hipotenusa lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a poner, lado al cuadrado es igual a altura al cuadrado más lado entre 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Así. ¿Por qué supone ese? ¿Ok? Entonces, esto, ¿en qué nos va a servir? Pues que el lado es algo que yo voy a conocer. Esta parte, el lado cuadrado, y este lado entre 2 al cuadrado, ya lo voy a conocer. Entonces, pues nada más lo que tendríamos que hacer es despejar la altura. La altura va a ser ¿qué? Lado al cuadrado menos lado al cuadrado, menos lado entre 2 al cuadrado. O sea, entonces aquí me quedaría algo así. Vamos a ver. Me quedaría voy a despejar la altura, ¿eh? Altura al cuadrado
es igual a lado al cuadrado menos, pues ya voy a poner de una vez, ¿cuánto es lado entre 2 al cuadrado? Es lado al cuadrado entre 4. Nomás se le ve y ya. Esa es la altura. Ahora, ¿cuánto es lado al cuadrado menos, vamos a poner un poco más grande, ¿sí? ¿Cuánto es lado al cuadrado menos el lado al cuadrado entre 4? Es una resta que de quebrado, nada más. Es un entero del lado al cuadrado menos un cuarto del lado al cuadrado. Entonces me quedaría algo así. Altura al cuadrado. Vean cómo gran parte de lo que estamos haciendo es matemáticas, no es programación. ¿Es igual a qué? ¿Cuánto es un entero menos un cuarto? Bueno, ¿cuántos cuartos tiene un entero? Y si le quitamos uno, le quedan 3 cuartos, ¿verdad? Entonces serían 3, o sea, 3 cuartos de lo mismo, que es lado cuadrado. 3 cuartos del lado cuadrado. ¿Ok? ¿Y cómo le quito el cuadrado a la altura? Pues con la raíz cuadrada, ¿va? Ahora, si yo saco raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Le voy a sacar raíz cuadrada a todo esto, pero la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada del lado cuadrado? Se van a cancelar el cuadrado con la raíz. El único que se va a quedar con la raíz es el 3. Entonces, la altura, finalmente, la altura ya solita va a ser igual a la raíz de 3. Vamos a ponerle aquí raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3 por el lado entre 2. Así va a quedar. Vamos a hacer esto un poco más grande. Bueno, entonces, pues ya tenemos una fórmula con la que podemos nosotros calcular la altura. Este quedó un poco, bueno, ahí la dejamos. Bueno, ya nada más vamos a ponerle datos, ¿no? Vamos a ponerle datos. Vamos a suponer que mi lado, así lo voy a inventar, que el lado valga 15. Nada más es un dato de entrada el que vamos a. Entonces, aquí, ¿cómo calcularíamos? Tenemos que calcular primero la altura. El perímetro ya lo tenemos como. La altura, en este caso, vamos a ponerlo aquí. Altura es igual a la raíz de 3 por 15, que es el lado, entre 2. Y ya. ¿Sí? Para revisar el resultado ya con números. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto da? 12.99, a ver si, lo checamos. Vamos a ponerlo en otro color, ¿no? Y bueno, esa es la pura altura. Lo que nos interesa es el área. El área sería la base, o sea, la base ¿cuánto vale? Pues vale 15 por la altura que es 12.99 entre 2. ¿Cuánto da eso, por favor? 15 por 12 son como 180. Gracias. Así da. Bueno,
¿Cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a usar? Las estoy poniendo en verde. Es esta, y luego ¿cuál otra? Pues la otra fórmula vamos a ponerla en verde. Sí, 4, se me hacen pequeñita, ¿no? A ver. A ver, si quieres, por ejemplo, multiplica raíz de 3, lo que salga, por 7.5. La raíz de 3 es 1.7 por 7.5, si da eso, ¿no? Bueno, entonces estoy poniendo en verde las fórmulas que vamos a poner en el algoritmo. Esto que puse acá, son los datos de prueba. Ya tenemos, bueno, el perímetro no lo calculé, ¿verdad? A ver, ¿cuánto sería el perímetro? Sería 15 por 3, ¿sí? Esto es igual a 45. Bueno, esto que estoy poniendo en negro son datos de prueba. Lo que estoy poniendo en verde es lo que va a ir en el algoritmo. Entonces aquí, ¿cómo sería? La altura, nada más que la voy a poner con esto, ¿sí? Vamos a ponerlo con esto. Es más, ya lo tenemos por acá. Pues ya lo tenemos por acá. No importa que quede en azul. Ya tenemos esta formulita, pues es la que vamos a poner nosotros acá, ¿verdad? La voy a poner acá. Ahí quedó en azul, ahí luego la cambio a verde. Y pues obviamente la fórmula del área, ¿cómo quedaría? Área es igual a la base, que sería el lado, por la altura, que ya la estamos calculando, entre 2. ¿Sí? Nada más que aquí como que lo fui intercalando, ¿eh? Llegamos, lo que puse arriba, dejen mover esto que está abajo, pues son datos de prueba. Estos son datos de prueba. Y lo que está arriba, pues es lo que va en el algoritmo. Yo nada más voy a pedir el lado, nada más. Y luego, calcular, ya ahorita no hay tiempo de hacer el algoritmo, sí les voy a encargar que si lo hacen, por favor, ¿no? Si tienen dudas, me dicen. ¿Ya qué? ¿Sí? ¿Tienes una duda? A ver. Mira, es que había visto esa fórmula. Altura es igual a la raíz de 3 por los lados entre 2. Sí, es la misma. Sí, nada más que nosotros llegamos por análisis, pero es la misma. Es exactamente la misma. Sí, por ejemplo, él la buscó. Esto que nosotros, a lo que llegamos nosotros, él la buscó. Es válido. En un examen no, ¿verdad? Pero es válido. En un examen generalmente no van a tener que saberse las fórmulas. Si o ahí van a venir, o si tienen duda yo les puedo decir, porque no es digamos que no es el enfoque, no es la parte importante. Él, en lugar de hacer todo este análisis, pues él dijo, mejor la consulto, ¿verdad? Y llegó exactamente a esta misma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Tú mismo. A ver. Yo pensé que esa era la duda. Sí, cuando le doy de que el 15, Sí. si me da el perímetro por el lado, ¿no? Y estoy checando la fórmula del lado, es lado por altura entre 2. No, es que no, bueno, si la altura, SQRT, es que es SQRT de 3 nada más. Fíjate cómo está la fórmula. La raíz nada más es del 3. Es SQRT del 3 y luego por el lado, y luego entre 2. ¿Sí? Bueno, pues le seguimos mañana, jóvenes.